Estamos de vuelta, amigos y amigas, y ahora vamos a conversar con un destacado doctor y escritor de un sugerente libro que se llama La Segunda Mitad. Tengo entendido también que nuestro invitado es investigador y defensor de los derechos de las personas mayores. Está con nosotros Diego Bernardini. Yo digo, siempre exagero con los apellidos italianos porque me entretiene y me gusta, pero bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Alex, un gusto enorme, muchas gracias a vos por la invitación y un placer poder estar aquí con tu audiencia. Un piacere. Oye, ¿y tú llegaste a Chile y estuviste en el marco de el relanzamiento de Life Go Up? ¿También participaste en la cumbre plateada, tengo entendido, o me equivoco? No, es así, es así. Yo vine aquí de la mano del relanzamiento del App Go Up, una aplicación para poder conectarnos en la segunda mitad de la vida, para poder aprender, para poder encontrar y llenar de vida esos años que tenemos por delante y también para participar de la tercera edición de la Cumbre Plateada que se hizo, como todos saben, en la Universidad Católica aquí en la ciudad de Santiago. Así que una agenda linda, apretadita, intensa y variada, que es como a mí me gusta. Así es, en el Centro de Innovación UC, Anacleto Angelini, también alguien de tu colonia, gran empresario chileno de origen italiano. Oye, ¿y qué especialidad eres tú, Diego? Me asalta la duda, como dirían por ahí algunos humoristas chilenos. ¿Tú tienes que ver con temas de personas mayores o no necesariamente? Y hay un tema y una inspiración más de tu historia familiar, como leía por ahí en algún artículo. Hay varias, hay de las dos, por llamarlo así. La realidad es que yo soy médico de familia, me especialicé fundamentalmente en el cuidado y la atención de los adultos y de las personas mayores. Completé mi grado de máster y mi doctorado en medicina en la Universidad de Salamanca, en España, y bueno, después también con otros cursos de formación en otros lugares del mundo. Y siempre me dediqué a esto, a lo que es, digamos, la segunda mitad de la vida y que tuvo una inspiración muy fuerte, como lo mencionabas, desde el ámbito familiar. Yo, como bueno, bien me dijiste y como se nota, tengo, o soy, digamos, un producto de la inmigración europea a nuestra región, así que pude conocer esas mesas extensas de generaciones, de cuatro generaciones de la misma familia. En mi caso personal, conocí hasta tres bisabuelas mías. Mi última abuela falleció con más de 100 años. Así que bueno, ahí claramente hubo una inspiración. Y yo creo que el punto en común de esta inspiración tiene que ver con el hecho de que a mí, en lo personal, soy una persona que siempre me gusta y me gustó aprender. Y como sabés, siempre aprendemos de las personas mayores, primero que nos rodean en la familia, y después, bueno, ya siendo médico, decidí que quería también aprender de mis pacientes, además de poder ayudarlos. Así que bueno, a partir de ahí fue que me empecé a rodear, a nuclear con personas, digamos, que están en la segunda mitad de la vida, que ya han vivido, que han experimentado, que se han alegrado y que han tenido pérdidas y que un poco me están mostrando el camino que a uno le espera y está recorriendo. Oye, y bueno, yo también algo parecido, lamentablemente no conocía bisabuelos, pero yo soy de esas mesas grandes también, de las mesas croatas, no italianas, pero estamos cerquita ahí, divididos por el mar Adriático, así que parecido a esa Europa del Sur en ciertos temas familiares. ¿Ah? Correcto. Es más, yo te diría que estamos muy cerca porque el pueblo del que viene mi familia está en Macerata, tiene orilla, Le Marche tiene orilla sobre el Adriático. Así que Perfecto. bueno, estamos muy cerquita y es cierto, compartimos mismas costumbres. Excelente. Oye, y te vi ahí con don Francisco, a mí me gusta también que nos cuente esa historia familiar, ya la contaste, muy del estilo de Mario Kreuzberg, que don Francisco, creo que te entrevistó en el escuchatorio de don Francisco, que es un podcast que tiene, lo que da cuenta y refleja también eh, la repercusión que ha tenido todo lo que hace, así que te felicito por eso. Ya me contarás de qué trata el libro, la segunda mitad, pero bueno, tú tienes varias frases interesantes, como que, por ejemplo, jubilarse debiera ser un derecho, no una obligación, me gusta eso, pero también hablas del cambio cultural, de los relatos, pero pucha que es difícil cambiar relatos y hacer esos cambios culturales, a veces toman 200 años, por ejemplo, el tema
de la igualdad o la equidad de género, pucha que nos tomó tiempo, porque lamentablemente el ser humano nace tabula rasa, ¿no es cierto? Nace no sabiendo nada y se va formando de a poco, aprendiendo, pero también desarrollando conciencia. Obviamente que la cultura de su época, y lo decía creo que Hegel, uno es hijo de su tiempo. Así que ojalá llegue un tiempo en que el cambio cultural haga que miremos a las personas mayores de la forma que tú planteas, creo, en tu libro. Completamente. Lo que vos decís es cierto. Siempre existió un rezago entre la realidad social y cómo nos acomodábamos como sociedad a ese cambio. Hoy nuestra sociedad es una sociedad que cada vez tiene menos hijos, que cada vez vive más, donde además se está transformando, se ha transformado la forma de comunicación, se ha transformado la forma de aprender y se ha transformado la forma en la cual nos comunicamos. Lo que no se ha transformado es como todavía la sociedad nos sigue viendo a medida que cumplimos años, en donde nos dice que nos convertimos en abuelos, que nos convertimos en jubilados, aunque no seamos abuelos y aunque sigamos trabajando. Entonces me parece que ahí es necesario empezar a construir una nueva cultura. La nueva cultura la construimos con ejemplos, la construimos con una nueva narrativa, con palabras, con conocimiento. Y yo creo que en este caso, para nosotros, que el día de mañana vamos a ser personas mayores, cuanto antes lo hagamos es mejor. Porque la realidad es que dentro de, lamentablemente, esos estereotipos y esa forma que tiene todavía nuestra sociedad, bien entrado el siglo XXI, sigue relacionada con aspectos como, por ejemplo, para trabajar hay que ser joven y fuerte. Y hoy el trabajo no es necesario ser joven y fuerte para trabajar. Entonces, me parece que ahí tenemos todos tenemos una responsabilidad para entender que nos estamos convirtiendo en una sociedad de nueva longevidad, que el fenómeno de la longevidad ya está entre nosotros, esto no es hablar del futuro. Cifras de Chile, mira, hoy Chile, como vos sabés, son cerca de 19 millones de habitantes, sabemos que va a ir aumentando un poco más, pero no va a llegar, la población de Chile no va a llegar a más de 20 millones y medio, según los datos, las tendencias que tenemos de crecimiento, y que a partir del 2055, 2060, la población de Chile va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos teniendo menos hijos, estamos viviendo más y las personas más mayores, como todos nosotros en algún momento, vamos a fallecer. Entonces, la sociedad de Chile, como la de muchos otros países, porque esto no es un problema de Chile, un desafío de Chile, esto pasa en Colombia, pasa en México, la semana pasada estuve en Colombia, la anterior había estado en Honduras, en El Salvador, en México. Yo trabajo a nivel regional y recorro los países. Esto es una realidad regional. Entonces, lo que necesitamos entender es que nuestra sociedad se está transformando, es que necesitamos generar cambios de conducta para poder pasarla bien, y donde estamos hablando de un hoy, y un hoy que se pueda acomodar lo más rápido posible a esa realidad, nos va a beneficiar a todos. Entonces, ahí está el desafío y ahí está, de alguna manera, la razón por la cual hago lo que hago. Oye, Diego, hay este concepto de nueva longevidad que se lo he escuchado mucho, probablemente la conoce, a la Jimena Abogavir, que es co-conductora. Yo le invito a algunos programas de Enclave Mayor a entrevistar conmigo en estos segundos bloques a otras personas. Travesía 100 se llama su fundación, tiene que ver con los temas de brechas digitales de las personas mayores. Siempre ella menciona este concepto. ¿Este concepto lo acuñaste tú o viene, nadie sabe de dónde salió o alguien más lo acuñó? Sí, primero una alegría muy grande que me hables de Jimena, porque estuve con ella justamente en este viaje. Nos conocimos finalmente después de varios años de haber interactuado a través de las pantallas. Es una persona que admiro mucho, es una gran activista y una gran persona. El No, tema de y que nueva oye, longevidad, una cosa a mí me da una paz cuando la veo en la pantalla o en presencial, digamos. Tiene una cara de paz, una cara zen, digo yo. sí, 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 completamente. Mira, la nueva longevidad fue un concepto, un marco conceptual, un marco teórico que empecé a desarrollar en el año 2017, que lo formalicé en el año 19 con el segundo libro, la segunda mitad, y que de alguna manera hoy está empezando a ser fuertemente tomado por gran parte de, de los interesados en cambiar o en modificar o en la política pública. Un ejemplo. La ciudad de Bogotá, en su último plan estratégico del nuevo alcalde, que va del 2024 al 2027, ya introdujo la necesidad de crear una política pública basada en la nueva longevidad. Y la nueva longevidad no es ni más ni menos que el empoderamiento de la persona como sujeto de derechos, es el poder actuar
en nueva comunicación, en nueva empleabilidad, en nueva economía, en los vínculos familiares, en hacer pedagogía de la longevidad, que implica enseñar las bondades de cumplir años a las generaciones más jóvenes, cómo esas generaciones jóvenes se pueden beneficiar de esos bancos de sabiduría que son las personas mayores y cómo las personas mayores pueden seguir aportando a través de su vigencia en una sociedad. Por supuesto, esto es un marco conceptual que es muy nuevo, lo venimos trabajando de una manera muy colaborativa con diferentes interesados de diferentes países y hoy está totalmente consolidado. Justamente Ayoka, que es la organización no gubernamental de changemakers que hay alrededor del mundo, tomó esta iniciativa, este concepto de nueva longevidad como una de sus líneas estratégicas. Hoy lo estamos viendo en múltiples, inclusive actores, personas influyentes de la sociedad, cómo lo toman, libros que empiezan a tomar este concepto. Bueno, evidentemente era una necesidad insatisfecha. A mí me tocó el rol de darle una conceptualización teórica, hoy se está posicionando como un nuevo paradigma y bueno, el granito de arena que cada uno de nosotros podemos aportar. En este caso, en mi caso, desde la conceptualización del nuevo paradigma de la nueva longevidad. Estamos conversando con Diego Bernardini, doctor y escritor de la segunda mitad, que visitó Chile en el marco del relanzamiento de Life Go Up y también estuvo en la cumbre plateada planteando todas sus tesis y contando un poquito de su libro. Eh, Te quería preguntar, Diego, si bien son fenómenos latinoamericanos, me imagino que también hay mucho de fenómenos mundiales. Eh, por un lado, uno ve las sociedades, o tiene esa impresión, quizás no es tan así, ve las sociedades orientales, donde pareciera ser que a las personas mayores se les toma más en cuenta, se les respeta más. Uno ve los gobernantes, aunque eso se está dando en muchos países del mundo. Ahí teníamos el tema de la edad de Biden, de Trump, que era una de las cosas que le achacaban a Biden, aunque Trump estaba cerquita. Pero bueno, uno siempre tiene esa impresión de que las sociedades orientales respetan y valoran mucho más a la sabiduría de las personas mayores. Entonces, te quiero preguntar primero si eso es tan así y segundo, ¿qué has visto tú en el mundo de políticas públicas tendientes a cambiar este mindset, esta narrativa, este relato, pensando en la nueva longevidad? Es muy interesante la pregunta tuya porque es cierto, cuando la gente piensa en el respeto a las personas mayores, inmediatamente se va para el lejano oriente, ¿no? Mirá, esto es, como bien vos dijiste, es en parte y no es en parte. En el caso de China, en el año 2012, primero, todo este tema de cómo se llama en Oriente, que es la piedad filial, así se llama esta figura, viene de los principios religiosos de Confucio, ¿no? Del confucianismo. En el año 2012, China tuvo que modificar por ley estos 12 principios del confucianismo porque se encontraron frente al fenómeno de la migración del medio rural a la ciudad de los jóvenes que dejaban abandonados a sus padres, muchas veces analfabetos, en el medio rural. Entonces, ante esta circunstancia, el gobierno de China modificó estos puntos e inclusive obliga a los hijos a enseñarle tecnología, manejo de Internet para poder al menos estar comunicados por pantalla, a punto tal que los padres que denuncian a sus hijos por abandono, el Estado mete en prisión a ese hijo o a esa hija. Entonces, esto es un tema realmente muy relevante. Pero también tenemos el otro caso de Japón, que forma parte del Lejano Oriente. Japón, en relación a esto, por ejemplo, tiene el Día del Respeto a las Personas Mayores, que es el tercer lunes del mes de septiembre. Hoy Japón es el país que no solo tiene mayor expectativa de vida, sino que tiene la mayor cantidad de personas con 100 años o más. Estamos hablando más de 90.000 personas. Prácticamente una de cada tres personas en Japón tiene más de 60 años y esto llevó a que Japón sea el país del G7, de las 7 economías principales del mundo que tiene mayor y mejor política aplicada a las personas mayores. Por supuesto, si esto es perfecto, no, no es perfecto, porque por ejemplo un fenómeno que surgió en los últimos años es el de personas mayores que delinquen, por ejemplo van al supermercado y se llevan una lata de tomates o se llevan un pan sin pagarlo. ¿Para qué? Para que de esa manera van a condenas en prisión de 1 año, de 2 años, y donde según ellos manifiestan que esa prisión les da un techo, les da cuidado médico, les da alimentación y por sobre todas las cosas, le da compañía. O sea que vos Terrible. fijate
Alex, que es terrible. Y uno dice, pero a ver, esto está pasando en Japón, que como te digo, es el país que tiene mayor política y mejor política aplicada. Bueno, y esto pasa. O sea, todo el mundo se está enfrentando frente a este desafío de una población longeva. Hay lugares donde hay prácticas muy exitosas con buenos resultados, hay otras que no. Y yo creo que el desafío que tenemos en nuestros países, como te dije, en América Latina, es poder entender y poder saber qué está pasando y cómo están trabajando en otros lados para poder aplicarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestro país. Y dentro de eso hay un punto muy en común que tiene que ver, un punto principal que tiene en común con las personas mayores, y todos estos cambios, todas estas adaptaciones o políticas públicas o iniciativas, no solo es para ellos, debe ser con ellos. Nosotros tenemos que involucrarlos a ellos en este cambio. Y la mejor forma de involucrarnos, Alex, y te cierro la idea con esto, es dejar de subestimarlos. Tenemos que dejar de pensar o de subestimar y de pensar que las personas mayores no valen por el solo hecho de cumplir años. Yo te puedo asegurar que podemos aprender muchísimo de ellas, solo que no le estamos dando el espacio, la oportunidad de expresarse. Y un ejemplo de ello fue la pandemia. Los encerramos pensando que los íbamos a cuidar y de golpe se nos estaban muriendo de soledad, de tristeza, de enfermedad, de falta de tratamiento en sus propias casas. Mira, yo creo que mucho, no te diría que todo, pero mucho parte por el lenguaje. A mí me encanta una frase, hay muchas frases de filósofos buenísimas, pero una de Wittgenstein que dice, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, algo así, o lo doy vuelta, o los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. El lenguaje como creador de realidad, pero también, por ahí le escuché, me acuerdo de un ingeniero que hablaba del lenguaje newtoniano, de cortar grasa, de una serie de expresiones muy mecánicas que deshumanizan, ¿ah?, en la sociedad en relación a economía, eficiencia, pero también en este tema de personas mayores tenemos que partir desde el lenguaje y no solo me refiero a abuelitos y tratar de abuelito, abuelito, abuelita a las personas mayores, muchas más cosas, pero yo creo que eso es tremendamente importante y así como estamos llenos de micromachismo, yo tengo 54 años y los trato de limpiar, pero estoy lleno, también estamos llenos de edadismo en el lenguaje. Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Yo esto se los enseño mucho a mis estudiantes de medicina, que soy profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y siempre les digo, primero, las personas mayores de hoy son personas que crecieron, que nacieron en un mundo que ya no existe, que era el mundo sin televisión, era el mundo sin comunicación, era el mundo con un respeto sagrado hacia la persona mayor. A esa persona se la trata por el nombre. En todo caso, se la trata por señor o señora y que sea esa persona la que nos dice, tratame de vos o tú te ames. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, justamente de estos microedadismos, que es como se llama, es entender que no toda persona, por ser una persona mayor, es abuelo o es jubilado. Entonces, tenemos que empezar por ese lado. Yo estoy convencido, como bien decís, Alex, que las palabras, la narrativa, la comunicación, el lenguaje crea realidades, crea cultura, crea conocimiento. Y yo creo que es la mejor forma de empezar a deshacernos de estos microedadismos, porque corremos el riesgo que si no lo hacemos, esto se va a volver en contra nuestro. Esto el día de mañana, cuando nosotros seamos personas mayores, yo tengo 57 años, se nos va a volver en contra. Y yo no quiero que nadie me diga abuelo si no es mi nieto, o que nadie me diga jubilado cuando yo estoy jubilado. Entonces, creo que tenemos que empezar porque esto no es una moda, esto no es un tema de personas mayores, esto es una causa. Y es una causa que nos involucra a todos. Y Chile, en el caso puntual de Chile, junto con Colombia, son los dos países de la región que van en términos demográficos a envejecer más rápido que el resto de los países de la región. Así que mira si no hay un gran desafío allí adelante. Oye, yo muchas veces digo, no solo para esto, para el geroactivismo, para tantas cosas, hay que hacerlo o por humanismo, o sea, por ética, por moral, o por pragmatismo. Tú tocaste el tema del pragmatismo en el sentido que nos va a pasar a nosotros, ya no nos queda tanto, pero por una o por otra, ojalá por las dos, hay que generar estos cambios. En estos minutos que nos quedan, Diego, quería preguntarte, ¿qué es lo que crees tú que funciona más, mejor
para cambiar este mindset, esta narrativa, aparte de los temas del lenguaje? Pero ¿qué harías tú en Latinoamérica como políticas públicas? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué has recogido en tu experiencia, en tus viajes? A ver, yo lo primero que haría sería integrarlos, sería darle la oportunidad que se expresen. Los médicos, cuando dejamos hablar al paciente, obtenemos rápidamente el diagnóstico y teniendo un diagnóstico donde ellos están involucrados, toda política pública que hagamos, involucrándolos, como digo, a ellos, va a tener muchos más resultados. Más que nunca estamos hablando del presente, no estamos hablando del futuro, esto ya llegó, ya nos involucra a todos y más que nunca también tenemos que hablar de una perspectiva de solución intersectorial. El desafío es muy complejo y esto no recae solo en un actor. El desafío es complejo, la respuesta va a ser compleja y tenemos que estar todos sentados. Aquí hay intersectorialidad. Necesitamos comprometer al sector corporativo, necesitamos al sector público y por sobre todas las cosas a la sociedad civil. Tenemos que entender que esto, como digo, es algo que nos involucra a todos y en la medida en que empecemos a conversar sobre estos temas, más rápido van a salir esos diagnósticos y esas soluciones. Tenemos instrumentos, tenemos casos de éxito, lecciones aprendidas, el diario del lunes, como se dice antes, para poder aplicar. Solo falta el espacio, la oportunidad y, por supuesto, la decisión política. Oye, se me ocurre algo también, ¿ah? Quizás hay que organizarse, porque al final tenemos este dicho en Chile que yo creo que está en toda Latinoamérica, el que no llora no mama, ¿ah? Y las personas mayores no sé necesariamente si tienen mucho poder, por así decirlo, político, participación para hacer ver sus, entre comillas, causa. Y lo digo porque yo, por ejemplo, tengo otro programa en Radio La Clave que trata transformación digital, emprendimiento, innovación y sostenibilidad. Y en las grandes verticales de sostenibilidad de todas las empresas, obviamente que está el cambio climático con todos sus temas de la carbono neutralidad, la huella hídrica y otras más. Y en los temas de inclusión, diversidad y pertenencia hay muchas cosas, equidad de género, la comunidad LGTB, las personas con capacidades diferentes, etcétera, pero la lógica el geroactivismo está bien postergada. Nunca veo entre los pilares, dentro de los pilares en la temática inclusión, diversidad, este tema. ¿Ah? Incluso el animalismo, hay muchas cosas antes que el geroactivismo. Entonces, ¿cómo ponerlo en la palestra? Quizás también hay que activarse y organizarse. No sé, estoy dando una idea, le vamos a decir a la Jimena, que organice una marcha. A ver, completamente. Vos mencionaste el animalismo. El animalismo o los animalistas son una lección aprendida que nosotros podemos tomar para ver cómo ellos lograron posicionar en la agenda política un tema tan importante como el de los animales. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, un ejemplo. A nuestra mascota, la más querida, cuando la vemos sufriendo al final de su vida, ¿qué es lo que hacemos? Le buscamos un fin digno, un fin asistido. Y sin embargo, en nuestra sociedad todavía cuesta hablar de una muerte asistida, de voluntades anticipadas, de muerte digna. Entonces, fíjate ahí lo que hay. Y por otro lado, vos me decías, a ver, ¿qué espacio, qué poder político tenemos? En Chile, el 18% de las personas de la población son personas mayores. Imagínate si ese 18% se pone de acuerdo a la hora del voto. Ponen y sacan un presidente. Esto es así. Y ya tenemos suficiente evidencia en otras partes del mundo. Pasó con la última elección del presidente Trump, pasa con los movimientos separatistas catalanes, pasó en el Brexit. O sea, ya tenemos evidencia científica que nos dice el poder o el condicionamiento político de las personas mayores en una situación de gobernabilidad. Es cuestión de organizarse. Así es, y piensa tú que en Chile, a pesar de ese 18%, llevamos más de 10 años que no nos ponemos de acuerdo en una reforma de pensiones para darles pensiones dignas a las personas. Pero bueno, eso da para otro capítulo, Diego. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Agradecerle a Diego Bernardini, doctor y escritor de La Segunda Mitad. Muchas gracias por haber estado, un placer conocerte y cuídate mucho. Alex, un gusto enorme. Hasta pronto y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos hasta un próximo programa y que tengan un muy buen fin de semana.